Bueno, ustedes ya saben el proceso de respiración. Esta es la fórmula abreviada del proceso de respiración, donde un compuesto orgánico, en este caso que estoy representando, la glucosa, muy bien, la glucosa es oxidada en presencia de oxígeno, por eso respiramos. Los glóbulos rojos llevan el oxígeno a los tejidos para que se produzca el proceso de respiración, que la verdadera respiración es la celular, ¿no es cierto? Y esto se degrada finalmente hasta dióxido de carbono y agua para producir energía en el proceso respiratorio. ¿Cuál es el proceso fotosintético? Es justamente la inversa. O sea, a partir de moléculas pequeñas, o sea, la presencia de dióxido de carbono ambiental y del agua que el vegetal va a obtener de la absorción de la tierra, va a liberar oxígeno y va, perdón, acá son 6 de oxígeno, va a liberar oxígeno y sintetizar un compuesto orgánico, en este caso glucosa. Este es el proceso de fotosíntesis y para esto necesita energía que viene de la luz. Fotosíntesis, síntesis dependiente de la luz, proceso fotosintético que se da en los vegetales. Bien. El proceso fotosintético se da principalmente en las hojas de los vegetales, porque son los que contienen las organelas necesarias para producir este proceso. Ahora vamos a verlo. Y que son las partes verdes del vegetal, ¿no? O sea, el proceso fotosintético no va a estar en la raíz, ni va a estar en los troncos, que no son los troncos leñosos, o sea, el tronco de los árboles, ¿no es cierto? O aquellas partes que no son verdes. Y como les dije, está resumido que gracias a la presencia de la luz solar que da energía y como sustrato el agua y el dióxido que viene de la tierra y el dióxido de carbono atmosférico, la planta va a sintetizar materia orgánica con liberación de oxígeno al medio. Y esto desecho, que es el oxígeno para la planta, justamente para nosotros sustrato de nuestra vida. Y lo que nosotros desechamos, que es el dióxido de carbono, es el sustrato para los vegetales, estableciéndose así este ciclo biológico fantástico que es entre los animales y vegetales poder subsistir unos gracias a otros. Bien, la fotosíntesis tiene dos etapas: la etapa fotodependiente o lumínica y la etapa fotoindependiente u oscura. En realidad es mucho más exacto hablar de fotodependiente y fotoindependiente, o sea que depende y no depende de la luz. Pero la fotosíntesis, ¿por qué? Porque la etapa fotoindependiente, al llamarla oscura, la gente ya cree, da por supuesto que es de noche. Y no. Oscura significa que no depende de la luz, pero sigue siendo fotosíntesis, o sea que es una síntesis dependiente de la luz. La fotosíntesis tiene dos etapas: una etapa fotodependiente o lumínica y fotoindependiente u oscura, pero oscura no significa de la oscuridad, significa que no depende de la luz, pero que se da durante el día. ¿Queda claro eso? Entonces, el primer concepto a no confundirse: la etapa oscura no significa que es de noche, sino que significa que no depende de la luz. Es la parte no fotodependiente, es independiente. ¿Estamos? Bien. Entonces vamos a comenzar con la primera etapa, la fotodependiente o lumínica, que consta de dos procesos acoplados: un transporte de electrones y un proceso de fotofosforilación. Un proceso de transporte de electrones y un proceso de síntesis de ATP dependiente de la luz. Son dos procesos acoplados. ¿Y qué le hace acordar esto? Que hay dos procesos acoplados
donde hay transporte de electrones y síntesis de ATP. Acá en el respiratorio van a ver que, en cierta manera, recuerdo, tiene similitud el proceso de obtención de energía dependiente de la luz, o sea, este proceso, en realidad va a tener muchas similitudes con los procesos de respiración, aunque parecerían inversos, pero van a ver que tienen muchas similitudes. Entonces, dos procesos acoplados, transporte de electrones y síntesis de ATP, pero dependiente de la luz. No es fosforilación oxidativa, como sería la respiratoria, sino que es fotofosforilación. Respiración, transporte de electrones, fosforilación oxidativa. Fotosíntesis, transporte de electrones, fotofosforilación. Bien. ¿Cuál es la organela que presentan las células vegetales que es responsable del proceso fotosintético y que es también responsable del color verde en general de las plantas? Es el cloroplasto. Los vegetales, las células vegetales, tienen muchas organelas comunes a los animales, tienen retículo endoplasmático, tienen mitocondrias, pero además poseen estas organelas que se llaman cloroplastos. Estos cloroplastos también tienen una doble membrana, semejante a las mitocondriales, o sea, una membrana cloroplástica externa y una interna. Y por dentro está lo que se conoce como estroma, que es como una matriz gelatinosa. Está construida como una matriz gelatinosa. Dentro de esa matriz gelatinosa o estroma se encuentran estos discos que se llaman discos tilacoides, que son como si fueran discos huecos, parecen waffles, waffles verdes, que son los tilacoides, y estos tilacoides están apilados uno arriba del otro, conformando lo que se conocen como granas. Y estas granas están interconectadas por estas conexiones, ¿no?, intergranales. Bien. ¿Cómo? Es importante lo de la grana, no lo entendí. Estos discos tilacoides, que son como si fueran waffles, para rellenar, ¿no es cierto?, están vacíos. O sea que este waffle, también que se puso una bicapa, pero ahora vamos a ver, tienen un buen volumen interior. Pero estos discos no están sueltos. Están así, apilados uno al otro, como si fuese un grupo de panqueques. Entonces están todos apilados. Y además, están apilados, están interconectados con otros pisos, con otras pilas, por membranas intergranales. Esos son. ¿Sí? El estroma es lo que en la mitocondria sería la matriz. Es lo interno, donde está lo que está adentro de la membrana interna. Todo que no es líquido, no es líquido, es como gelatinoso, también tiene consistencia. Estos discos tilacoides en sus membranas tienen pigmentos fotosintéticos. Pigmentos fotosintéticos. ¿Cuáles son los pigmentos fotosintéticos que poseen estos discos? Principalmente las clorofilas, clorofila A y clorofila B. Son pigmentos fotosintéticos, o sea que tienen la capacidad de captar la luz. En realidad, captan las clorofilas todos los espectros de la luz, excepto qué color. El verde. El verde, por eso son verdes. Y también hay otros pigmentos secundarios, como son las xantofilas o xantofilinas y los carotenos, porque no todas las plantas son verdes, o por lo tanto son verdes con otros colores, ¿no es cierto? Las xantófilas, ¿qué colores le parece que va a ser? Amarillo, muy bien.
Fantofilinas es amarillo, bien. Y los carotenos, naranja. Muy bien. Entonces, todos estos pigmentos van a estar expresados en estos tilacoides y van a tener la capacidad de captar la luz. ¿Me siguieron hasta ahora? ¿Sí? Cualquier cosa que no entienden me dicen. Bien. Veamos cómo sería un disco tilacoide. Un disco tilacoide. Entonces acá tenemos el cloroplasto y acá ejemplificamos el disco tilacoide. El disco tilacoide, como ya les dije, está constituida por una doble membrana, ¿ven? Los discos tilacoides, y en su interior está el lumen del tilacoide, y por fuera está el estroma. ¿Bien? ¿Sí? ¿Se entiende? Y en este disco del tilacoide, en esta membrana, está asociada un grupo de complejos proteicos, a similitud de lo que serían los complejos de la cadena respiratoria. Y estos complejos, a su vez, están asociados con una ATP sintetasa. Tenemos, por ejemplo, este complejo que se llama fotosistema 2. Tenemos una plastoquinona que, ¿a qué les recuerda? A la ubiquinona. Tenemos un complejo del citocromo B6BF que estaría como representando el complejo que puede ser 3. Una plastocianina móvil entre este complejo y esto. ¿A qué le recuerda la plastocianina? Si este es el complejo 1, este es el complejo, podría ser 3 y este el 4, ¿cuál era el citocromo 6? Que era un compuesto móvil que transfería los electrones entre uno y otro. Y finalmente un fotosistema 1. Este transporte, este proceso de transporte electrónico, va a haber un transporte electrónico donde el dador de electrones es el agua y el último aceptor es el NADP. El transporte de electrones a través de la membrana del tilacoide está acoplado a un proceso de bombeo de protones hacia el interior hacia el lumen del tilacoide. Tal cual la cadena respiratoria. Recuerden, la cadena respiratoria es un mecanismo de transporte electrónico que va acoplado con bombeo de protones desde el espacio intermembrana hacia la matriz. ¿Está bien lo que estoy hablando? Bueno, lo mismo, esto es un transporte electrónico asociado con un bombeo de protones, donde se bombean los protones desde el estroma al lumen. Por lo que el lumen recordaría al espacio intermembrana y el estroma recordaría la matriz mitocondrial, ¿no es cierto? Los protones son impermeables a la membrana del tilacoides y únicamente pueden volver a salir al estroma a través de la ATP sintetasa por el canal F0. El pasaje de protones a través de este canal impacta sobre la fracción F1 de la ATP sintetasa y produce la síntesis ATP. Ese sería el resumen del proceso lumínico. Ahora vamos a verlo detalladamente. ¿Sí? ¿Cómo? Este es la fracción F0 y esta es la fracción F1 de la ATP sintetasa. ¿Está bien? El complejo F0 y el complejo F1. Pregunta. Sí. Que en la guía está el mismo esquema, pero dice ATP sintasa. ¿Es sintetasa o es lo mismo? Es bravo decirlo. Es así. En realidad, cuando uno determina el nombre de una enzima, lo coloca según la clasificación de las 6
internacionales. En realidad, cuando este complejo, se aísla, en realidad trabaja con un hidrolasa. Produce que a partir de ATP y agua produce ATP y fósforo inorgánico. ¿Está bien? Entonces tenía una hidrolasa para la clasificación real. Lo que pasa es que cuando está funcionando fisiológicamente sintetiza ATP. Entonces es medio como raro decirle ATPasa, que sería una hidrolasa. ATPasa sería el nombre real. Es una ATPasa porque hidroliza ATP. Pero en condiciones funcionales sintetiza ATP. Entonces algunos autores le ponen ATP sintetasa porque sintetiza ATP y otros ATP sintasa porque es como una transferencia, pero en realidad es una ATPasa para la clasificación. Así que no hay mucho problema si decís ATPasa o ATP sintetasa, porque en realidad los dos nombres están mal, bioquímicamente hablando. Lo que pasa es que sería una confusión decirle ATPasa cuando sintetiza ATP. Lo que pasa es que la célula hace la síntesis de ATP y no se preocupa cómo lo clasifica. Nosotros humanos hacemos una clasificación y la tenemos que meter en alguna de estas. Entonces la ponemos como una ATPasa. En realidad sintetiza ATP. Entonces a mí me gusta un poquito más como que es ATP sintetasa, porque está haciendo la unión de dos compuestos utilizando la energía de gradiente electroquímico. Si fuera una ATPasa sería una transferasa. ¿Estamos de acuerdo? Pero está bien de las dos maneras, no está en el libro de las dos maneras. Bueno, vamos al proceso fotosintético de manera más detallada. Ven en estos fotosistemas, fotosistema 1 y fotosistema 2, se encuentran las moléculas de pigmento, los diferentes pigmentos fotosintéticos. Aproximadamente cada fotosistema tiene unos 300 pigmentos fotosintéticos. Y además de los diferentes pigmentos fotosintéticos que tienen estos fotosistemas 1 y 2, tienen un centro reactivo que es un fotopigmento modificado. En realidad es un dímero de clorofilas A. Y estos son clorofila A, clorofila B, xantofilinas, rosatófilas y carotenas. Entonces, ¿qué pasa? Cuando la luz, un fotón de la luz, impacta sobre uno de los fotopigmentos, acá hablamos un poquito de física cuántica, es así. Este es un fotopigmento y estos son los electrones de los orbitales más externos del fotopigmento. Cuando un fotón impacta sobre un electrón, lo energiza y lo envía a un orbital más externo. ¿Se entiende? Y cuando vuelve a su posición inicial, emite un excitón. ¿Está bien? También una energía. Este excitón impacta sobre otro electrón de otro fotopigmento que lo eleva y baja nuevamente y sale otro excitón. ¿Qué es lo que quiere representar esto? ¿Ven? Impacta el excitón, impacta sobre este, impacta sobre este, impacta sobre este. ¿Se entiende? ¿Sí? Esto que está representado con un solo sistema pasa en todos. O sea que todos los fotones pegan contra los fotopigmentos y excitan a los electrones, y cuando bajan liberan los excitones que empiezan a pasar entre pigmentos y pigmentos. ¿Me siguen? Hasta que todos los excitones son captados por el centro reactivo, que el centro reactivo no emite excitón, pero le llegan todos. Y es tan fuerte todos los excitones que llegan que emite el electrón, pero el electrón no es que pasa a un orbital
superior, sino que se escapa de la molécula, lo libera hacia un aceptor, hacia un compuesto aceptor, en contra del potencial de reducción. En contra del potencial de reducción. Los electrones tienen que ir siempre a favor del potencial de reducción, como en la cadena respiratoria, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Cómo? El fotón, sí, hace que los electrones pasen del orbital a orbitales más altos, más excitados. Como está excitado, vuelve al nivel inicial, pero emite energía. ¿Estamos de acuerdo? Como yo tiene una pelotita vos, y todos empiezan a tener todas las pelotitas, ¿está bien? Pero él no puede tirar las pelotitas, solamente los recibe. Entonces le va a llegar todas las pelotitas a él. Se va a cargar tanto que va a tirar la pelotita para el techo. Va a tener energía, no para pasárselo a sus compañeros, sino para tirarlo el trecho en contra de la gravedad. ¿Estamos de acuerdo? Por él tiene fuerza para hacer así. No tengo fuerza para tirar para arriba, así, pero él, que recibe todas las pelotitas, se carga con tanta energía, tiene fuerza para tirarlo contra el techo. En contra de la gravedad, acaba en contra del potencial de reducción. Y ahora el sector primario. Ahora vamos a ver. Entonces, este es el complejo del fotosistema 1. Complejo del fotosistema 1, que tiene como centro reactivo a esta clorofila modificada que se llama P700. P700. O sea, el centro reactivo del fotosistema 1, el centro reactivo del fotosistema 1 es la P700. Proteína 700. Donde el fotón impacta, por todos los fotopigmentos y finalmente emite el electrón en contra del gradiente del potencial de reducción. Todo electrón va a favor del potencial de reducción, ¿no es cierto? Va a favor del potencial de reducción, como en la cadena respiratoria. Están ordenados en un potencial de reducción creciente, de negativo a positivo. Bueno, esto va en contra del potencial de reducción. Tiene la fuerza para ir en contra. Lo tiene esta... hay varias, acá está simplificado. Toma sobre esta clorofila modificada, la clorofila A, que ya como tiene bajo potencial de reducción, transfiere el electrón a una proteína ferrosulfurada de mayor potencial de reducción. Y este, a su vez, lo transfiere a la ferredoxina, a la coenzima ferredoxina. Pero ven que ya está a favor del potencial de reducción, a potencial de reducción creciente, o sea, con mayor capacidad de captar electrones. Y finalmente, esta ferredoxina, por acción de la enzima ferredoxina NADPH reductasa, transfiere los electrones al NADP, produciendo NADPH. O sea que aceptan los electrones, este electrón produce el NADP, produce NADPH. ¿Se entendió esto? El P700 es una molécula que quedó con un electrón menos. ¿Estamos de acuerdo? Porque lo perdió el electrón y lo va a tener que recuperar. ¿Cómo lo hace? De la siguiente manera. Hay otro fotosistema, que es el complejo del fotosistema 2, cuyo centro de reacción es el P680, donde también los fotones van implicando sobre los diferentes pigmentos fotosintéticos y termina excitando al P680 que libera el electrón hacia otro aceptor, la feofitina, en contra de del potencial de reducción.
Esta feofitina transfiere los electrones a quinonas, hay varios tipos de quinonas, está simplificado el proceso, a favor de un potencial de reducción creciente. La quinona lo transfiere a una plastoquinona, que es lipídica y móvil, recordando como dijeron por acá la coenzima Q, que lo transfiere al citrocromo BF. Y este citrocromo BF lo transfiere a la plastocianina. Y la plastocianina al P700. Y así este P700 recuperó el electrón que perdió. ¿Se entendió? En este proceso de transporte electrónico a favor de un potencial redox, de reducción creciente, se produce a nivel del citrocromo BF un bombeo de protones. Un bombeo de protones hacia el lumen del tilacoide. Desde el estroma hacia el lumen del tilacoide. ¿Sí? ¿Cómo? Acá no está la feo. No, En el fotosistema 2, 1 o el ninguno de los dos. Ah. ¿Qué sería esto? ¿Desde acá? Sería como acá. ¿Acá? A ver cómo puedo explicarlo. La cadena respiratoria se produce la transferencia de electrones porque los complejos están ubicados de una manera que tienen un potencial de reducción creciente, no están puestos al azar, están con un potencial de reducción creciente. Eso hace que el flujo de electrones sea del complejo 1 hasta el complejo 4, para finalmente reducir el oxígeno a agua, siendo las coenzimas NAD y NADH y FADH las que transfieren los electrones. ¿Está bien? Es el flujo normal de los electrones. Bien. En la fotosíntesis pasa lo mismo. Los complejos están agrupados de una manera tal que el potencial de reducción sea creciente y así sea el flujo de los electrones. Ven que está un potencial de reducción menor a uno mayor. ¿Estamos de acuerdo? Bien. ¿Qué pasa aquí? Acá esto debería seguir yendo para abajo. Se le hace imposible ir en contra del potencial. Salvo que le siga una carga energética tan alta, que pueda la posibilidad de que el electrón en vez de enviarlo a uno de potencial redox mayor, lo pase a uno menor. Eso es lo que está pasando. Lo está cediendo de acá, en vez de acá, a un complejo que tiene un potencial redox menor. Pero lo hace por la energía lumínica. ¿Estás de acuerdo? Más o menos. Es como que él no tiene fuerza de tirar. Él le sería, a ver, como si. Es como que todos, acá te llenan la fila y todos tienen la capacidad de tirar la pelotita de arriba para abajo, más fácil. De hacer para arriba le gastan energía, para abajo es más fácil. Entonces todos tiran la pelotita para abajo. ¿Está bien? Pero a él, como le llegan todas las pelotitas, pero como le llega luz a él, le doy energía, lo doy vuelta, le pego una patada en el traste y tengo la fuerza para tirar la pelota para arriba. ¿Estamos de acuerdo? La patada mía es la luz. ¿Está bien? Ustedes tiran la pelotita todo a favor y yo les pego la patada, entonces tienen la posibilidad de tirarlo para arriba. Y el de arriba lo va a empezar a tirar para abajo. ¿Qué es esto lo que está pasando? La clorofila la va a mandar a la proteína ferrosulfurada y finalmente a la ferredoxina. Y la ferredoxina va a transferir los electrones, la ferredoxina, NADPH, reductasa, transfiere los electrones de la ferredoxina al NADP para producir NADPH. Pero este se quedó sin un electrón, lo tengo que recuperar. ¿Cómo lo recupero? A partir del P680, que pasa lo mismo. El electrón del P680 lo transfiero a la feofitina y a través de un
potencial de reducción creciente recupera el electrón. En este pasaje, cuando pasa por el citocromo PF, se produce el bombeo de protones. ¿Bien? Esto sería lo equivalente a la cadena respiratoria, este pedacito, porque está ordenado con un potencial de reducción creciente. Y este pedacito también. ¿Y ahora qué pasa? El P680 ahora se quedó sin electrón. ¿Estamos de acuerdo? Y este P680 tiene que volver a recuperar el electrón. ¿Y quién va a ser el dador del electrón? El agua. El agua. Al fotosistema 2 está asociado un complejo liberador de oxígeno, se llama. Un complejo liberador de oxígeno, que es el proceso es muy complejo, tiene en su composición 4 manganesos. Pero ¿qué hace este complejo liberador de oxígeno? Escinde el agua en 2 electrones, 2 protones y medio mol de oxígeno. De nuevo, escinde el agua en realidad 2 hidrógenos y un oxígeno, ¿estamos de acuerdo? Que es el medio mol de oxígeno. Y los 2 hidrógenos a su vez los puedo escindir en 2 electrones y 2 protones. ¿Estamos de acuerdo? Entonces fíjense que así se reponen los electrones de aquí. El agua repone los electrones del P680. Y esto hace que aumente los protones, o sea, la acidez, a nivel del lumen del telacoide. Como esos protones son liberados, este proceso se produce del lado interior del lumen del telacoide, aumenta el pH. ¿Está bien? No solo el bombeo de estos protones, sino la fotólisis del agua sería. Porque esta fotólisis se da por la luz, el proceso complejo liberador de oxígeno. Entonces, en una palabra, lo que sucede es eso, es un transporte de electrones donde el dador de electrones es el agua. Se transporta por toda una cadena de transporte electrónicos y el último aceptor es la coenzima. ¿Ven que es como una cadena respiratoria al revés? En la cadena respiratoria la coenzima cede electrones para reducir al agua. Acá el agua cede electrones para reducir la coenzima y el oxígeno es el elemento que se libera. Ese transporte de electrones está asociado a un bombeo de protones. Se ve que se produce en este sistema que se llama fotofosforilación no cíclica, porque no hay un ciclo, o también se llama sistema Z, miren la Z del solo. ¿Lo ven? Sistema Z se produce por la fotofosforilación no cíclica. Se producen 2,66 moles de ATP por cada 3 moles de NADPH. Moles de ATP por cada 2 NADPH. 2 NADPH. 2 NADPH es la proporción. Pero para la etapa oscura, para la etapa, vamos a decir, fotoindependiente,
se necesita más ATP aún. Necesito 3 ATP por cada 2 NADPH. Por lo tanto, además de la fosforilación cíclica, no cíclica, aparece la fosforilación cíclica. Es la que está viendo ahora, la Z. Pero esto produce un nivel de NADPH respecto al ATP que no es suficiente. Entonces aparece la fosforilación cíclica. Que lo que sucede es lo siguiente, que van a ver que los electrones no son cedidos al NADP, sino que vuelven a este sistema. Ahora vamos a ver. El P700, por el efecto del fotón, pasa a las clorofilas A, al F, a la ferredoxina, pero la ferredoxina no envía los electrones a la NADP reductasa, sino que lo hace a la plastocianina C. O sea, de aquí los envía aquí. De la ferredoxina, perdón, de aquí los envía aquí, hace este camino, perdón, al citocromo BF. Pasa por el citocromo BF, el citocromo BF lo manda por la plastocianina al P700 y se le hace cíclica. Y como ven, en este proceso se produce bombeo de protones y por lo tanto síntesis de ATP, pero no se produce reducción del NADP a NADPH. Y así compensa la falta de ATP necesaria para que se produzca esta relación necesaria para la fotofosforilación, para la etapa foto independiente Wolfram. Esto es lo que se necesita de proporción. Y eso lo compensa la fotofosforilación cíclica. De nuevo, vamos a repetirlo. Entonces, el P700 pasa la ferredoxina y la ferredoxina pasa acá al citocromo BF, plastocianina, P700. Y acá se forma entonces la fotofosforilación cíclica. ¿Se entendió? Bien, y ahora vamos a ver todo en su conjunto, volviendo acá, a ver si lo comprendemos. Entonces, el agua va a ser sustrato del complejo liberador de oxígeno, que por acción de la luz se va a producir la fotólisis del agua, liberando del agua, a partir del agua, oxígeno y protones. Estos protones van a liberarse al lumen, ¿lo ven? Aumentando el pH, disminuyendo el pH del luminal. Los electrones pasan al fotosistema 2, que por efecto de la luz van a transferirlo a la plastoquinona, que de oxidada va a pasar a reducida. Va a captar protones y cuando los electrones se transfieran al complejo BF, va a bombear los protones al lumen. Y de esta manera acidifica más el lumen del tilacoide. Se transfieren los electrones a la plastocianina, que lo lleva al fotosistema 1, de nuevo la luz, lo lleva en contra del potencial de reducción y finalmente lo cede a la ferredoxina y por acción de la ferredoxina NADP reductasa, el NADP recibe los electrones, los compensa con protones y produce NADPH. Entonces, el agua es dador de electrones y el último aceptor es el NADP, produciendo NADPH. Este proceso también libera oxígeno.
Este bombeo de protones de electroma al lumen del tilacoides produce un gradiente electroquímico diferente entre el toma y el lumen, por una diferencia de pH y una diferencia de carga, tal cual la cadena respiratoria. Los protones son impermeables a la membrana del tilacoide. La única manera de volver a hacer electroma es a través del canal F0 del ATP sintetasa que produce la síntesis de ATP. ¿Bien? ¿Sí? Sí. ¿Cómo? No, la proporción es similar. Es similar que en la cadena respiratoria, me parece. Es una estimación, ¿sabes? Que es una estimación no es justo, pero bueno, es similar. Acá no está equilibrado específicamente. Sí. Sí. Claro, sí. Se hace en un momento. A veces vuelve, claro. Perfecto. Y eso lo regula la actividad de la etapa que sigue, que es la etapa fotointerruptiva. Así que si hacemos lo razonamos y después lo copiamos. ¿Vamos? Si comparamos la cadena respiratoria mitocondrial con la etapa fotodependiente lumínica, ¿qué realidad será uno y otro? Es el primero mitocondrial y después la lumínica. Excelente. ¿Quién es el dador de electrones? Nada. ¿Y en el otro? Agua. Bien. Aceptor final de electrones. El primero agua, el otro NADP. NADP. Bien. Síntesis de ATP. Sí. Fosforilación oxidativa y el otro es fosforilación del proceso. ¿Está bien? Bombeo de protones desde y hacia. Paso intermembrana al matriz. Y en bien. Electroma al lumen del tilacoide. El bombeo. El bombeo. Después, cuando haga el pasaje de los protones por el canal, sí que va a ser regresar. Bien, pasamos a la segunda etapa. ¿Te mató? Dime, no. Es así como es mi señora. Por favor, profesor. ¿Me puedes pedir Pablo, por favor? No llegué a ser. No tengo eso. Tengo esto. Bueno, entonces habiendo visto la fase fotodependiente, vamos a pasar, cuando termine de copiar, a la fotoindependiente. Que como les dije antes, no es que significa que no depende de la luz, pero que se hace igualmente de día. Es una fase que no depende de la luz, sino que depende de lo que produjo la fase lumínica o fotodependiente. ¿Paso? Bien. Entonces, la etapa fotodependiente u oscura, mal llamada oscura, sigue dándose de día.
y está caracterizada por la presencia de un ciclo metabólico que es el ciclo de Calvin-Benson. Ciclo de Calvin-Benson. El ciclo de Calvin-Benson va a depender de los productos que deja la etapa lumínica. O sea, la etapa lumínica produce ATP, o sea, energía, y NADPH, o sea, coenzima reducida, liberando oxígeno al medio. El ciclo de Calvin-Benson es una vía metabólica cíclica y anabólica. Y como toda vía anabólica, necesita para funcionar coenzimas reducidas y energía, y ATP. Por lo tanto, el funcionamiento de la etapa fotoindependiente u oscura depende de que esté activa la primera etapa, que es o fase, que es la fase fotodependiente o lumínica. ¿Se entiende? El ciclo de Calvin-Benson es una vía metabólica cíclica y anabólica, donde el sustrato alimentador es el dióxido de carbono atmosférico. El sustrato alimentador del ciclo es el dióxido de carbono atmosférico, y el producto del ciclo es una triosa fosfato, gliceraldehído 3-fosfato, compuesto que ustedes ya conocen. El gliceraldehído 3-fosfato es el producto del ciclo. La función del ciclo es justamente fijar el dióxido de carbono atmosférico para producir gliceraldehído 3-fosfato, que va a ser un precursor de la síntesis de diferentes moléculas. En este ejemplo lo ejemplifican con la glucosa. Es un ciclo que se produce en el estroma del cloroplasto. En el estroma del cloroplasto. Y por lo tanto se va a producir en las hojas, porque los cloroplastos están en las hojas. ¿De acuerdo? Bien. ¿Cómo se fija este dióxido de carbono? ¿Cómo se fija este dióxido de carbono? A través de una enzima que se llama rubisco. Rubisco de ribulosa 1,5-bifosfato, ribulosa 1,5-bifosfato, de carboxilasa oxigenasa. Rubisco, ribulosa 1,5-bifosfato, carboxilasa oxigenasa. Donde, a partir entonces de la ribulosa 1,5-bifosfato más dióxido de carbono, por acción de la rubisco, actuando en este caso como carboxilasa, ¿qué número de carbonos tiene la ribulosa 1,5-bifosfato? 5. 5 carbonos. Más un dióxido de carbono, se va a producir un intermediario fugaz de 6 carbonos que se va a escindir en 2 moléculas de 3-fosfoglicerato. 2 moléculas de 3-fosfoglicerato. El glicerato, ¿cuántos carbonos va a tener? 3 carbonos. Y como es por 2, acá tengo las 6 moléculas de carbono. Fosfoglicerato. Entonces, la rubisco actúa fijando el dióxido de carbono y produciendo
dos moléculas de 3-fosfoglicerato. La rubisco es la molécula, la enzima, la proteína, perdón, más abundante de la planta. Aproximadamente representa el 50% de la proteína de la hoja. Es el 50% de la proteína de la hoja representa la rubisco. Y por lo tanto, considerando los vegetales del mundo, es la proteína más el 50% de proteína numerosa del mundo. Esta rubisco es la proteína más numerosa del mundo. Creo que está en la mitad de cada plantita. Esta rubisco, por acción de la 3-fosfoglicerato quinasa, enzima que ustedes ya conocen de la gluconeogénesis en este sentido, o en la glucólisis de sentido inverso, fíjense que acá ya estoy utilizando el ATP de la fase lumínica. Produce 1,3-bifosfoglicerato, compuesto que ustedes ya vieron. Y el 1,3-bifosfoglicerato pasa al glicerdaldehído 3-fosfato por una enzima también, que en este sentido la vieron en la gluconeogénesis, o en sentido inverso en la glucólisis. ¿Cuál es? Muy bien, por la glicerdaldehído 3-fosfato deshidrogenasa. Y como ven, aquí ustedes utilizan el NADPH utilizado en producido en la etapa lumínica. Ven, acá gastan la energía y acá la coenzima reducida. Produciendo 3-fosfoglicerato. Algunas moléculas del 3-fosfoglicerato abandonan el ciclo y otras siguen para producir ribulosa 5-fosfato en varias reacciones y finalmente, por acción también de una quinasa, reconstituir la ribulosa 1,5-bifosfato para que el ciclo continúe con gasto de energía. ¿Estamos de acuerdo? Ven, acá queda claramente expresado en el ciclo por qué necesita más ATP que coenzima reducida. ¿Ven? ¿Estamos bien? El punto de regulación del ciclo es la rubisco. El punto de regulación del ciclo es la rubisco. La rubisco es una enzima que está constituida por 8 subunidades mayores y 8 subunidades menores. Y cambios en la subunidad mayor es la que produce su regulación. Como ven, la subunidad mayor procede de un aminoácido, lisina, que expresa un grupo amino. Y si actúa la fase lumínica, esto se está dando en el estroma, ¿no es cierto? Y si actúa la fase lumínica, el estroma se va acidificando o alcalinizando. Si trabaja la fase lumínica, el estroma se va alcalinizando o acidificando. Alcalinizando. El estroma. Alcalinizando. A ver, la fase lumínica estimula el transporte de electrones y el bombeo de protones. El bombeo de protones, ¿desde dónde hacia dónde? Del estroma al lumen. Entonces, desde el estroma al lumen, el lumen se acidifica y el estroma se alcaliniza. La alcalinización del estroma, el aumento del pH, activa a la rubisco activasa. A la rubisco activasa que, en presencia de dióxido de carbono y magnesio y con gasto de energía, incorpora el dióxido de carbono acá, donde estaba el grupo amino, ¿ven? Formando un lisín-carbonato unido a magnesio, y esta es la forma activa de la enzima.
¿Estamos de acuerdo? Entonces, la actividad de la fase lumínica hace que se active la fase oscura por activación de la rubínico. ¿Estamos de acuerdo? Bien. No sé si es alostérica, ¿no? Porque se está haciendo, esto es una unión covalente, es un cambio estructural se está haciendo, ¿no es cierto? No es una fosforilación, pero bueno. Claro, el pH en realidad activa la rubiscoactivasa, que produce que el dióxido de carbono se una a la lisina de la subunidad mayor, al grupo amino de la subunidad mayor. Y esto le hace un cambio conformacional que la hace activa. Sí, ¿cómo está regulada la rubina? Las 8 subunidades mayores de la rubina. ¿Qué pasa? ¿Está bien? Además de eso, hay otras enzimas del ciclo de Calvin-Benson que también están reguladas por el estado redox. El transporte de electrones de la fase lumínica, recuerdan que termina produciendo ferredoxina reducida, que serían sus electrones a la ferredoxina en alpea reductasa. Pero también, por acción de la tioredoxina reductasa, se reduce este compuesto que la tioredoxina, ven los grupos sulfidrilos puente, se reduce por acción de la etapa lumínica. Y esta tioredoxina, a las enzimas inactivas, las convierte en activas por reducción de sus grupos sulfidrilos. ¿Qué enzimas se activan de este mecanismo? La rubiscoactivasa también, no solo el pH, sino la rubiscoactivasa se activa por su reducción. Y además, por ejemplo, otra como la gliceraldehído 3-fosfato de silogenasa, que está aquí, su reducción la activa, y la ribulosa 5-fosfato quinasa también se activa por este proceso de reducción. Esto igual es un efecto secundario. El principal punto de regulación es la rubínica. Redoxina. Gracias. A estas enzimas, esta enzima, otras más, y la activasa, hace que de su forma oxidada, donde sus puentes de hidrógeno están en su forma oxidada, se reduzca, y así es la forma activa, ¿ves? De forma inactiva a activa. Esto que lo hace este compuesto que es la tioredoxina, que de reducida pasa a oxidada, y esta se reduce por acción de la ferredoxina. Y esta ferredoxina reducida se produce si hay etapa lumínica. ¿Está bien? Bien, y de esta manera se produce el gliceraldehído 3-fosfato. Este gliceraldehído 3-fosfato, producido en el estroma, ven este gliceraldehído producido en el ciclo de Calvin-Benson en el estroma, sale del cloroplasto al citosol por un cotransporte con fósforo inorgánico. Tiene que salir el gliceraldehído para entrar el fósforo. Porque del proceso de formación de gliceraldehído de glucosa libera fósforo inorgánico, que ingresa al estroma del cloroplasto arrastrando el gliceraldehído hacia afuera. El gliceraldehído 3-fosfato entonces sale del cloroplasto al citosol por un contratransporte con fósforo inorgánico.
Entonces, el dióxido de carbono es fijado en el ciclo de Calvin-Benz y produce la triosafosfato. La triosafosfato sale al citosol por un intercambio con fósforo inorgánico químico. Por reacciones que ustedes ya conocen, la triosafosfato de la gluconeogénesis, una de las triosafosfato, el gliceraldehído trifosfato, uno se va a convertir en dihidroxiacetanofofato. Gliceraldehído trifosfato, dihidroxiacetanofofato, por la andolasa se forma fructoso 1,6-trifosfato. Entonces, vieron que estuve haciendo desde acá un gluconeo hasta acá, en la práctica, a partir del 3-fosfoglicerato. Estoy haciendo una gluconeogénesis. Acá, por una fosfatasa, libera fósforo inorgánico, que va a entrar, y acá produce fructosa 6-fosfato. Sigo en la gluconeo, ¿no? Sí. La fructosa 6-fosfato la isomerizo a glucosa 6-fosfato. Sí. ¿Bien? Esta, ¿qué enzima? ¿Qué enzima? Es la glucólisis así, gluconeo acá. Yo ni las cantamos porque ya las doy por hecho. Isomerasa. Una isomerasa, muy bien. La fructosa 6-fosfato se isomeriza a glucosa 1-fosfato, también reacción que conocen. Esta es una. Lo vieron en gluconeogénesis, en glucogenogénesis y lisis. Fosfoglucomutasa, muy bien. La glucosa 1-fosfato con UTP libera pirofosfato y UDP glucosa. Esta que reacción reconocida es la de los nucleótidos azúcares o la de Leloir, es la pirofosforilasa. Nada que estudiar, ya sabemos todo. Y se produce UDP glucosa. UDP glucosa. La UDP glucosa más una molécula de fructosa 6-fosfato por acción de la sacarosa 6-fosfato sin tasa se forma sacarosa fosfato. Y por una fosfatasa se elimina el fosfato y se produce sacarosa. Ven cómo a partir del dióxido de carbono atmosférico la planta, por efecto de la luz, termina sintetizando sacarosa, disacárido de importancia en los vegetales. ¿Estamos de acuerdo? La planta, fijando dióxido de carbono con una semigluconeogénesis y actividad similar a los nucleótidos azúcares, terminó sintetizando sacarosa. Termino sintetizando sacarosa. ¿Estamos bien hasta acá? Sí. ¿Para qué sintetiza el vegetal sacarosa? Pregunta de final. Dice, para producir el azúcar, para que nosotros comamos. Eso es una gansada. Es como decir, ¿para qué pare la gacela? Para que se la coma el guepardo, ¿no? Trata de subsistir la especie, ¿no es cierto? No es la respuesta. Entonces, la sacarosa, si bien nosotros lo usamos agarramos la caña de azúcar y obtenemos la sacarosa, o agarramos la remolacha azucarera y obtenemos la sacarosa, el vegetal lo se utiliza para lo siguiente, dos funciones principales. La sacarosa, entonces, que se produce en la hoja, es exportada por las nervaduras hacia la savia elaborada, o sea, el floema. ¿Recuerdan si tiene floema de botánica? El floema es la savia elaborada que lleva la sacarosa en circulación. Para el vegetal, el azúcar de transporte es la sacarosa, sería como nuestra glucosa. ¿Estamos de acuerdo? Sería como nuestra glucosa. La hoja es para el vegetal como nuestro hígado. Produce un azúcar de transporte para otros tejidos. Nosotros producimos en el hígado azúcar por gluconeogénesis para exportarlo para que lo utilicen otros tejidos. ¿No es cierto? El vegetal, por el ciclo de Calvin-Benson y las reacciones
de fotosíntesis, produce sacarosa para exportarlo a los otros tejidos, que va por la savia elaborada o floema, va por la savia elaborada y entra dentro de los tejidos. ¿Con qué objetivo principal? Fuente de energía. ¿Para quién? Para aquellos tejidos que no son fotosintéticos y necesitan energía y no la pueden obtener de la luz. Pregunta de final clásica es la siguiente. ¿Para qué vegetal produce sacarosa? Dicen para energía. ¿De quién? Dicen de la hoja. Mal. No tiene ningún sentido que existe una fase lumínica que produzca ATP. Ese ATP se gaste en producir un compuesto para que degrade de ATP, si ya tenía ATP de antes. La hoja obtiene la energía de la luz. Hasta mi abuela lo sabe eso. ¿Está bien? No se pueden mezclar. La hoja obtiene energía de la luz, fotosíntesis. Y la sacarosa producida por la hoja se exporta por circulación, a los tejidos no fotosintéticos, la raíz, los tallos leñosos, los tejidos profundos donde no le da la luz y los frutos. Raíz, está bajo tierra, tallos leñosos, tienen corteza, son marrones, no son verdes. Tejidos profundos, por ahí ven tallos así, verdes afuera, pero adentro la luz no le llega. Y los frutos. La sacarosa entra a los... Esto es un formulario que nadie va a tomar, pero vean lo que pasa. La sacarosa, por acción de la sacarosa sintasa con UDP, produce UDP glucosa y fructosa. UDP glucosa, por la pirofosforilasa, produce glucosa 1-fosfato. Fíjense que estoy haciendo el camino inverso a la síntesis de la sacarosa. Glucosa 1-fosfato, glucosa 6-fosfato, glucosa 6-fosfato, fructosa 6-fosfato, glucólisis. Lo tengo energía. ¿Se entendió? El camino inverso produjo fructosa y la otra molécula, fructosa, la activo fructosa 6-fosfato, glucólisis. Lo importante no es el formulario, que le quede el concepto. ¿Estamos de acuerdo? La hoja produce sacarosa para ser exportada a circulación para obtener energía. ¿Bien? Esta sacarosa entonces puede ir a la obtención de energía. Y otra posibilidad es para vías sintéticas, para la síntesis de celulosa, para crecer. Es un polisacárido estructural. En la membrana, ustedes saben, que la celulosa es constitutiva de la pared celular de las células. ¿No es cierto? Entonces, en la membrana plasmática de las células vegetales va a haber una enzima que se llama celulosa sintasa asociada a la sacarosa sintasa. A partir de la sacarosa que produje, por acción de la sacarosa sintasa, se sienten fructosa y UDP glucosa. La sacarosa sintasa escinde a la sacarosa, que es glucosa y fructosa, en una molécula de fructosa y en UDP glucosa. La UDP glucosa es sustrato de la celulasa sintasa que va haciendo un polímero de celulosas unido por enlaces beta 1,4. Y así se produce la pared celular de los vegetales. ¿Se entendió? Es así. Van a ver que le va a recordar algo esto. Celulosa N más UDP glucosa por acción de la celulosa sintasa va a producir celulosa N más 1. N más 1 más UDP.
¿A qué le recuerda? ¿Cómo? Glucógenogénesis. Glucógeno N más UDP, glucógeno sintasa, glucógeno N más 1 más UDP. Es una molécula que produce un polímero. Entonces, la sacarosa, dos destinos: fuente de energía para los tejidos no fotosintéticos y síntesis de celulosa. ¿Bien? ¿Sí? Para la pared celular. Sí. Sí. No se puede desarmar la celulosa. ¿Cómo? No se puede desarmar la celulosa. En general no es una molécula de degradación para obtención de energía. Eso lo hace a partir del almidón, que es la molécula de reserva. ¿De acuerdo? La celulosa es para la pared celular y le da estructura. Las plantas no tienen hueso y la manera de quedarse rígidas es con la celulosa. ¿Cómo será de fuerte esta pared celular? Que en realidad hace como si fuese un panal de abeja, ¿no es cierto? Y adentro de cada celita estaría la célula, que cuando una planta se seca queda en pie. ¿Estamos de acuerdo? Puede estar muerta y queda en pie de la estructura. Entonces mismo, la sacarosa puede ir para como fuente de energía o para la síntesis de celulosa. Y cuando ya está satisfecha la célula de sacarosa, que ya evacuó, ya es suficiente la cantidad de sacarosa, ¿qué sucede? No se frena esta vía y el fósforo inorgánico no se produce más. Si se frena la síntesis de sacarosa, no se produce fósforo inorgánico. Entonces, no hay fósforo inorgánico, ¿para qué? Para que la triosafosfato salga. Tiene que haber mucho fósforo inorgánico en el citosol para que arrastre por contratransporte la triosa hacia afuera. ¿Se entiende? ¿Sí? Y entonces, si no hay fósforo inorgánico, porque se frena la síntesis sacarosa, la triosafosfato queda dentro. La triosafosfato, por las mismas reacciones que están viendo acá, se convierte en fructosa 1,6-bifosfato, lo mismo que abajo. Fructosa 6-fosfato, glucosa 6-fosfato, glucosa 1-fosfato. ¿Ven? Esta vía hasta acá está igual. ¿La ven? Por acción de la pirofosforilasa, pero en vez de ser dependiente de UTP, es dependiente de ATP, produce ADP glucosa. Produce ADP glucosa. Produce ADP glucosa. Y pirofosfato, que hace que el fósforo salga y entonces la triosafosfato no tenga la tendencia a entrar. Y la ADP glucosa, por acción, ¿qué te dice? La ADP glucosa por acción de la amilosintasa produce almidón. En la siguiente reacción, nada de estudiar, todo ya se sabe, todo se razona. Almidón N más ADP glucosa por acción de la amilosintasa produce almidón N más 1 más UDP. Como ven, hay una extrema similitud entre la síntesis de glucógeno, de sacarosa y de almidón. Son todos polímeros de glucosa. Sí, Perdón, sí. Estoy tan metido con el metabolismo animal que, disculpen. Y ADP, obviamente. Disculpen.
Sí. Sí. Cuando hay necesidad de sacarosa, la tiosafosfato sale con una entrada pero si sale del crudo, entonces como hay más fosfato en el citosol que en el cloroplasto, entra y eso hace que la tiosa salga. Pero cuando esto se frena, no hay fosfato que entre. Entonces no saca a la tiosa, la deja en el citosol. Y el citosol hace esta vuelta, que fíjate que produce fósforo inorgánico al revés, en el interior. Eso hace que no tenga tendencia el fosfato ¿cómo se llama? A entrar, porque hay mucho adentro. Entonces la tiosafosfato es mantenida en el cloroplasto para la síntesis de almidón. ¿Entendió? ¿Y para qué la planta, las hojas, reservan almidón en los cloroplastos? Ahora sí, para la noche. En la noche que no hay luz, no hay proceso fotosintético. Entonces, el almidón reservado en el cloroplasto por acción de la amilofosforilasa, ¿quién les recuerda? A la glucógeno-fosforilasa, por un proceso de fosforólisis produce glucoso 1-fosfato, que se isomeriza glucosa 6-fosfato, fructosa 6-fosfato, glucólisis, ciclo de Krebs y cadena respiratoria. La planta de noche respira en sus mitocondrias, como nosotros. Por eso no hay que dormir con exceso de plantas, porque respiran tal cual nosotros. Y consumen el oxígeno. Eso que dicen las abuelas, no, saquen las plantas por costumbre general, no le pongan muchas plantas a la noche y cierren la puerta, es por esto. Porque consumen oxígeno. ¿Pero igual que nosotros? ¿Eh? ¿Igual que nosotros? Depende de la cantidad de plantas que pongas. Si tenés así no pasa nada, pero si tenés, no sé, mucha planta, sí, te compite. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entendió? Entonces, la planta no toma energía en etapa oscura, no hagan ese error. De noche la energía es a través del almidón que reservó durante el día. ¿Bien? Entonces, durante el día la planta fotosintetiza y a partir de dióxido de carbono, debido al luz solar, libera oxígeno y crece. De noche la planta respira, toma oxígeno y libera dióxido de carbono en el proceso de respiración. ¿Estamos de acuerdo? Así, es fantástico el mundo vegetal también, es muy interesante. O sea, a mí que me gusta el metabolismo, es totalmente diferente, muy rico al cultivar todo, pero es interesante las similitudes, o sea, como a pesar de ser organismos tan diferentes, uno estudia el metabolismo y tienen los principios bioquímicos muy parecidos. Esto vemos entonces cómo la planta, a partir de la síntesis de hidrato de carbono, puede producir sacarosa, almidón, celulosa. Y una breve mención, ya les dejo en el recreito, el ciclo de Calvin-Benson, como les dije, produce gliceraldehído trifosfato. El gliceraldehído trifosfato puede derivar a piruvato por serie de reacciones, ¿no es cierto? Y por lo tanto, el piruvato es precursor, producir acetil-CoA y puede producir lípidos. Entonces, la planta puede producir lípidos estromales o lípidos del citosol. Y así la planta produce glucolípidos de membrana, como vieron cuando vieron rumiantes. Puede producir fosfolípidos.
O puede producir triglicéridos y guardarlos en los oleosomas o en los granos, por eso hay plantas oleaginosas. Siempre igual lo producen a partir del dióxido de carbono. Y también los vegetales, a partir del piruvato, ustedes saben que pueden hacer diferentes alfa-cetoácidos por reacciones de transaminación, el ciclo de Krebs. El glutamato ceder el grupo amino a estos alfa-cetoácidos y producir aminoácidos, y así producir proteína de origen vegetal. Por eso hay especies vegetales que son muy ricas en proteínas como las leguminosas. ¿No es cierto? De base agrícola. Alfalfa, lotus, tréboles. O producir proteínas en los granos, en las legumbres, soja, garbanzo, lentejas, que son, las legumbres son ricas en proteína vegetal. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, descansamos entonces unos 15 minutitos y la última horita vemos fotorrespiración y plantas de carbono 3.